Parashá 24, Vaikra, Levítico 1:1 al capítulo 6, versículo 7. Vaikra quiere decir y él llamó. Esta semana la porción correspondiente nos permite comenzar con el libro de Levítico. Es conveniente y propicio dejar asentado que ningún tema es obsoleto en su palabra, sino que cada uno de ellos nos dejan principios espirituales importantes que nos van llevando a la madurez y nos permiten conocer más cada día a nuestro Padre Eterno. Como ya sabemos, la Torá salió desde lo profundo de su corazón y es, por decirlo en forma simple, un manual de vida para sus hijos. Aprendemos hoy sobre los diferentes sacrificios. Si nosotros decimos que esta parte de la Torá ya no está vigente y no la leemos, ¿cómo entenderemos el tema central que es el Mesías Yeshua? Todo el llamado Antiguo Testamento anuncia al Mesías prometido y es sombra y figura de él. En el versículo 2 está la palabra ofrenda y que en hebreo significa algo traído al altar o acercarse a. Aprendemos también algo importante: el Padre decide y muestra cuál es el tipo de ofrenda o sacrificio que le agrada. En el versículo 3 vemos que ese sacrificio que a él le agrada debe ser voluntario. Entonces, ofrenda o sacrificio es acercarse, se trata de algo traído al altar de olor grato al Eterno. Estos sacrificios eran ofrecidos cuando la intención era agradarle. Vemos diferentes tipos. En Levítico 1, versículo 4, vemos la ofrenda del holocausto. Levítico 2, versículo 1, la ofrenda de oblación. Y Levítico 3, versículo 1, la ofrenda de paz. Al ser voluntaria, expresaban el deseo de tener comunión con el Padre, relación, acercamiento. El hombre por sí solo, por sus propios métodos, no puede acercarse al Padre. El conocer su palabra nos permite conocerlo a Él. La actitud reflejada en el tipo de ofrenda que Él desea habla de intimidad con Él, porque es allí, en la puerta cerrada de nuestro aposento, en la puerta cerrada también a nuestros pensamientos, a nuestra vorágine diaria, en la puerta cerrada a lo que consideramos prioridad para poner allí primero nuestro Padre bueno, es donde recibimos instrucciones, enseñanzas, consuelo y fortaleza verdadera. Ese acercamiento traerá bendición porque conoceremos su voluntad y su anhelo de que vivamos en santidad. Volviendo a Levítico, aprendemos también en el capítulo 4, versículo 3, sobre ofrenda de expiación, que quiere decir pago de deuda, o en el capítulo 5, versículo 6, sobre la ofrenda por la culpa o la transgresión. Ambas ofrendas que el Padre estableció por el pecado. Todas estas ofrendas nos hablan del Mesías. Las últimas dos ofrendas podían hacerse si la persona mostraba arrepentimiento. El Padre jamás forzará corazones. Quien se acerca debe hacerlo voluntariamente y en arrepentimiento verdadero. Vemos al Padre estableciendo leyes, en otras palabras, Él se acerca primero, luego el pueblo voluntariamente responde a ello. Comprobamos aquí que todo se trata del Mesías, ya que Él es la ofrenda, el pago de deuda ofrecido para que podamos a través de Él llegar al Padre. No existe ofrenda de olor agradable por encima de ella. No podemos llegar al trono de la gracia por nuestros propios méritos, sino según lo establecido, escrito y proclamado durante generaciones desde Génesis a Apocalipsis, a través de la Torah viviente, el Mesías Yeshua. Él es quien posibilita la entrada. Si bien los sacrificios de animales no están vigentes, estos nos enseñan sobre el Mesías, sobre el tipo de ofrenda de olor grato a Él, y por lo tanto, sí es importante su lectura. Toda la Torá nos deja marca de entendimiento en nuestro espíritu y nos revela el camino a seguir. No existe verdad absoluta lejos de la Torá. No hay palabra de hombre que pueda contradecirla. Ella se confirma versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, con absoluta sincronicidad. Como pueblo suyo, como hijos suyos, es nuestra responsabilidad que de nuestra voluntad conozcamos la verdad que nos hace libres y caminemos en esa verdad con entrega absoluta, como la ofrenda del holocausto, en acercamiento constante, como la ofrenda de oblación, y con seguridad y en paz, como la ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio del Mesías, como ofrenda de expiación o pago de deuda, de ofrenda por la culpa o transgresión a sus leyes o mandamientos, se abrió el trono, se rasgó el velo del templo
y las ofrendas de olor grato son aceptados a través de él porque somos aceptos en el amado. Entonces, la Torah está vigente, por supuesto que lo está, y debemos atesorarla y escudriñarla con amor, porque eso también es ofrenda de olor grato a su presencia. Si no conociéramos los diferentes tipos de sacrificios, no entenderíamos que el Mesías es el sacrificio perfecto, perpetuo y único. No sabríamos cuál es la entrada al reino, sino que viviríamos conforme al sacrificio levítico. ¿Por qué? Porque el activismo constante, el desempeño humano, el conocimiento mental sin revelación del espíritu, los lugares puestos a dedo de hombre, el reconocimiento y el aplauso del hombre son los sacrificios que pretendemos que agraden al Padre y entrar por medio de ellos al trono de la gracia. Todo esfuerzo humano sin el Mesías es obsoleto, porque implica sacrificio por encima de su sacrificio. Ya aprendimos que las instrucciones las da Él, la forma de entrar al reino nos dio Él también. Nada que hagamos por nuestra propia cuenta justifica nada. Las obras que el hombre hace busca su propia gloria. El sacrificio del Mesías buscó la gloria del Padre. Por eso todo está conformado de tal manera desde el principio al fin de la Torah y de los tiempos, de forma que todo decanta en el Mesías y su sacrificio. Somos justificados, aceptos, injertados en su pueblo a través de él. Las ofrendas que hagamos son diferentes, pero dentro de la obediencia a sus mandamientos. El Mesías así lo hizo y así debemos hacer nosotros. Nada, absolutamente nada hay obsoleto en la Torá, porque todo habla de él, la intimidad con el Padre, la lectura de su palabra, meditar en ella, nos corresponde como hijos suyos, ni siquiera como pueblo suyo, sino que cuando entendemos y caminamos en identidad, en nosotros se implanta el deseo de conocer a nuestro Padre y diferenciarnos de quien se proclama como pueblo suyo y sigue las costumbres de las naciones, los deseos de su propio corazón, la identidad basada en el desempeño, el autoritarismo y no la paternidad con el pueblo de quienes están al frente, la manipulación, la subyugación, la enseñanza sin revelación ni doctrina correcta. La verdadera Torá es la revelada a través de su espíritu que mora en nosotros, porque es su espíritu que nos lleva a toda verdad. En el pueblo del Eterno hay mucha diversidad por culpa de las religiones y las denominaciones. El ego del hombre produjo esto y con ello la separación del pueblo. Solo hay un pueblo, el que sigue la Torah revelada. Solo hay una verdad, la Torah del Eterno, la que caminó, vivió, enseñó, proclamó y defendió el Mesías Yeshua, la que se confirma y se confirmará hasta el fin de los tiempos. Por eso el Mesías es la Torah viviente, porque toda la palabra habla de él y el caminó fielmente conforme a ella. Y es esa Torah viviente la que está implantada en nuestros espíritus para enseñarnos a caminar como Él lo hizo, porque se puede si Él vive en nosotros y se debe si decimos que lo conocemos, porque no hay religión en él, hay reino, no hay activismo, somos propósito, no hay títulos, hay servicio del mayor sirviendo al menor, del que tiene mayor entendimiento por su misericordia, al de menor entendimiento. Solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un pueblo del Eterno, aquel que vive en obediencia a sus mandamientos. El que no obedece es llamado quebrantador de la Torá y por lo tanto es desconocido por él. Lo vemos en Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La versión original dice quebrantadores de Torá. Estos versículos son reveladores. Hay una sola voluntad que es la del Padre, un solo Padre que es el que está en los cielos, y es a través del Mesías que podemos llegar a Él, porque muchos le dirán en aquel día, y porque Él nos declarará que jamás los conoció, apartaos de mí. Esto tira por tierra cualquier otra palabra que pretendan predicar, cualquier otro medio de llegar al trono. El desempeño no sirve ni el activismo. Cuando dice que en tu nombre echamos o en tu nombre hicimos, pero en realidad no lo conocen ni le obedecen. Solo entrarán quienes hagan su voluntad, cual vuelve a decantar en lo mismo, la escrita en su palabra, la manifestada
en Yeshua mismo. Lucas 4:16 dice, y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, restaurar la vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. El Mesías citó Isaías 61:1. ¿Está el llamado Antiguo Testamento abolido? No, sino que confirma libro tras libro y proclama a gritos al Mesías que habría de venir. Salmo 51, 16 y 17, porque no quiere sacrificio que yo daría, decía David, y si doy holocausto no lo aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Oseas 6:6 nos dice lo siguiente, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended de mí, dijo el Mesías. Misericordia quiero y no sacrificio, porque ella no he llamado a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Del llamado Antiguo Testamento, está confirmado en el Nuevo. ¿Está abolido? No. Estamos en tiempos de separación del trigo y la cizaña. Ambos están dentro del pueblo del Eterno. Mientras la cizaña es muy parecida al trigo, se mantiene erguida cuando está madura, el trigo se inclina ante el peso de sus granos. ¿De qué lado estamos? ¿De la cizaña que mantiene su altivez o del trigo que se inclina reconociendo a su Creador? Su palabra se confirma, se afirma, se proclama y se cumple hasta el fin de los tiempos. Conozcamos a nuestro amado para poder andar como Él anduvo, haciendo su voluntad, la voluntad de su Padre Celestial. Yeshua, el único camino al reino. Estos tiempos son de decisión absoluta. El Padre llama como llamó a Moisés para enseñarnos cuál es la verdad que liberta. Y decidamos si morimos a nosotros mismos y estamos por Jehová o seguimos las costumbres de las naciones como el pueblo gentil. De esa decisión dependerá si llegado el momento el Mesías declarará si nos conoce o no. Conozcamos la verdad que nos hace libres. Conozcamos al Mesías Yeshua, la palabra viva. Isaías 44:6 dice lo siguiente, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y Hebreos 10, del 19 al 23, dice lo siguiente. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre del Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Shalom.